Bien, pues vamos ya a resolver en concreto el ejemplo de saber calcular el intervalo de confianza. Como nos tenemos que centrar, pues vuelvo a repetir algunas cosas. La variable con la que estamos tratando es una variable continua, concretamente era el peso que hay de hidratos de carbono en las barras energéticas de cierta marca. Entonces, la población de las barras energéticas tenía una desviación típica de 1,5 gramos. A nosotros nos habían dado una muestra de 75 barras y la media de los hidratos de carbono en esa muestra de 75 barras era de 23,8. Entonces, me habían dicho que obtuviéramos un intervalo de confianza del 98% para la media de los hidratos de carbono de toda la población. Entonces lo que perseguíamos era lo siguiente: encontrar los extremos de un intervalo, los llamábamos A y B. Dentro de ese intervalo tenía que estar la media aritmética de los hidratos de carbono de toda la población, y también dentro de ese intervalo sabemos que está la media de los hidratos de carbono de nuestra muestra concreta de 75 barras. ¿De acuerdo? Lo que me dice el nivel de confianza es la probabilidad de que la media aritmética de toda la población sea mayor que A y menor que B. Y esa probabilidad de que esté comprendida entre el extremo A y el extremo B es el 98%, 0,98. Y eso físicamente se representa con este área. ¿Vale? Habíamos utilizado el teorema del central del límite y entonces decíamos que la distribución de todas las muestras de 75 barras se corresponde con una distribución normal que iba a tener la misma media que la población. Lo que pasa que esta media de aquí es desconocida, no sabemos cuánto vale, y la desviación típica de esta distribución era la desviación típica de la población dividido entre la raíz del tamaño de la muestra, 75. ¿De acuerdo? Entonces nos quedaba simplemente el procedimiento, cómo calcular tanto el extremo A como el extremo B. Bueno, pues el procedimiento lo vamos a dividir en dos partes. Primera parte, el problema no lo vamos a resolver sobre la distribución de las muestras, no, vamos a utilizar la curva que utilizamos siempre, que es la normal tipificada. Luego de aquí vamos a tener que pasar a esta otra curva que tiene la misma forma, pero que no hablaría de gramos de hidratos de carbono, sino que hablaría de una variable completamente abstracta que la llamamos Z. La media, por tanto, dejaría de ser los gramos de hidratos de carbono que hay en la población y pasaría a ser 0. Y la desviación típica, pues no sería la desviación típica de 1,5 partido por la raíz de 75, sino que la desviación típica es 1. ¿De acuerdo? Entonces, este extremo de aquí va a pasar a ser un extremo aquí que lo vamos a llamar valor crítico, Z alfa medios. Y este extremo de aquí, B, va a ser el otro valor crítico que vamos a tener la buena suerte de que es simétrico respecto del origen. Entonces, si este es Z alfa medios, aquí estará menos Z alfa medios. Y tendremos la buena suerte de que el área comprendida entre este valor y este valor es justo el nivel de confianza. O sea que esto que os estoy rayando aquí vuelve a ser gamma. ¿De acuerdo? Valores críticos. Primer paso del procedimiento, calcular los valores críticos. ¿Qué son los valores críticos? Aquellos valores de Z que en la tabla, en la normal 0,1, en esta curva de aquí, limitan el nivel de confianza. Veis que entre Z alfa medios y menos Z alfa medios hay justo la misma superficie que hay aquí, 0,98, y aquí hay 0,98. Entonces diréis, ¿y cómo calculamos el Z alfa medios? Pues el Z alfa medios lo calculamos de una manera muy sencilla. En los apuntes tenéis la demostración, pero hacer aquí la demostración es muy largo y además tampoco la vais a tener que hacer en el examen. En el examen lo que tenéis que acordaros es de cómo se calcula. Entonces, para calcular el valor crítico, cogéis
y sumáis 1 más el nivel de confianza, lo dividís entre 2, es decir, que tendríamos que hacer lo siguiente para calcular los valores críticos, este de aquí y este de aquí, calculado este de aquí es cambiarlo de signo y ya está. Entonces, en nuestro ejercicio en concreto yo tendría que calcular la probabilidad de que la variable tipificada z fuera menor o igual que el primer valor crítico es igual a 1 más el nivel de confianza que me han puesto, 0,98. 1 más 0,98 dividido entre 2. Calculadora, y de ahí saldrá algo, que es concretamente lo siguiente. Pues de hoy os habrá salido 0,9900. Pongo 4 decimales porque ahora tendremos que ir a la tabla. Y entonces en la tabla las probabilidades os vienen con 4 decimales. Pues entonces vamos a la tabla, cogéis y identificáis la probabilidad que más se acerque, no vamos a hacer interpolaciones ni nada extraño, la probabilidad que más se acerque a 0,9900, la más próxima. Cogéis la tabla y creo que veréis pues que en algún sitio estará algo muy parecido a 0,9900. Y lo que tenéis que hacer es sacar el valor de z, es decir, utilizar la tabla al revés. En vez de que me dan la z y yo sacar la probabilidad, ahora me dan la probabilidad y yo tengo que sacar la z. Bueno, pues de la tabla, jugando con ella al revés, sacáis el primer valor crítico. Z alfa medios. Pues el primer valor crítico en este ejemplo, os veréis que os sale 2,33. Este es el paso más complicado. Porque una vez que tenéis el valor crítico, ya es como si tuviéramos el intervalo de confianza, porque lo único que nos queda ahora es calcular los extremos A y B. ¿Y cómo vamos a calcular los extremos A y B? Pues los extremos A y B los vamos a calcular de acuerdo a estos valores críticos que hemos obtenido. La demostración de cómo se sacan es resolviendo un par de inecuaciones, que también lo tenéis en los apuntes. Al que le guste ver las cosas, pues que lo mire la demostración y verá que es fácil. Es un poco laboriosa, pero es fácil. Pero volvemos a lo mismo. Es poco práctico porque en el examen nos vais a poner a demostrarlo. Entonces lo que sí que hay que saberse es cómo se calculan los extremos. En cuanto sepáis uno, sabáis el otro. Porque es como si yo aquí, en vez de poner A y aquí la B, aquí hubiera puesto A, B y luego aquí hubiera puesto menos y más. Extremo izquierdo y extremo derecho. Entonces, fijaros, el extremo izquierdo del intervalo de confianza, ¿quién es siempre? La media de mi muestra concreta. La media de mi muestra concreta. ¿Cuál es la media de nuestra muestra concreta? 23,8. Pues 23,8 gramos. Menos el valor crítico, 2,33. Multiplicado por la desviación típica de la distribución de muestras. ¿Quién es la desviación típica de la distribución de las muestras? Esta que teníamos aquí antes y que la tenemos tan olvidada porque como hace tanto tiempo que no la usamos, pues casi se nos había olvidado. Ya la tenemos aquí. 1,5 partido por la raíz de 75. 1,5... para que se vea bien, espero que sí, partido por la raíz 75. Y el extremo derecho es lo mismo, lo único que tendremos que cambiar es el signo del valor crítico. Ahora, en vez de utilizar el menos z alfa medios, es como si tuviéramos que utilizar el z alfa medios. Vamos, es como no, es que tenemos que utilizarlo. 23,8 más 2,33 multiplicado por la desviación típica de la distribución de las muestras, que es la desviación típica de toda la población, partido por la raíz del tamaño de la muestra. Bueno, pues entonces eso ya es cuestión de calculadora. Yo os digo lo que da, vosotros lo comprobáis. Es bueno que volváis a hacer el mismo problema a la vez que lo estamos haciendo aquí, y os dará que el extremo izquierdo de nuestro intervalo de confianza van a ser 23,4 gramos. Y el extremo derecho, pues van a ser 24,2 gramos.
Luego la respuesta sería esta: intervalo de confianza para la media de los hidratos de carbono de las barras de la marca A tiene que estar en este intervalo de aquí, entre 23,4 gramos de hidratos de carbono y 24,2 gramos. ¿Es seguro que la media está aquí? No, no es completamente seguro. Tenemos una probabilidad de ¿cuánto? Del 98% de que la media esté en este intervalo. Y diréis, ¿y cuánto vale la media? Que no lo sabemos. Cualquier número entre 23,4 y 24,2. Y yo sé que en cualquiera de este rango puede estar la media aritmética de los hidratos de carbono. Son problemas con mucho lenguaje, demasiado, poco concretos. Bueno, así es como se hace. Entonces este es el primer ejemplo y todos los intervalos de confianza se calculan de la misma manera. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.